con nosotros y con los amigos televidentes, recuerde que usted tiene gente en este programa que cuando saben que usted viene para acá, pues ellos están ahí de frente a su televisor, porque, pues no sé, parece que las ilustraciones que usted da, las informaciones que usted da acerca de los conocimientos que tiene, pues de interés de todo el mundo y de mucha gente, mejor dicho. Así Bueno, que usted me debe a mí y le debe al público un resumen, un resumen completo de lo que es el sindicalismo República en Dominicana República Dominicana, porque en un programa anterior hablamos de la historia del sindicalismo mundial y latinoamericana. y latinoamericano. Ahora nos debe la de aquí, la de República Dominicana. ¿Qué nos tiene para hoy? Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar sobre la historia, porque para interpretar la actualidad tenemos primero que conocer la historia. Y la historia del movimiento de trabajadores de República Dominicana, podemos decir, es reciente, porque los acontecimientos que han sucedido de tipo político y de tipo económico no despegaron mucho para los trabajadores. El primer acontecimiento que tenemos información es durante el gobierno de Ulises Heró, mejor conocido como Lilis. Se cuenta que panaderos de la capital hicieron una huelga y no había forma de producir pan, que en aquella época era un alimento muy vital para la población. Y el presidente Heró 2 veces llamó a los panaderos a que desistieran de la huelga y ellos continuaron. Él, con la astucia que tenía, lo llamó a todos, lo nombró guardias nacionales y dice, como yo soy comandante, yo lo mando a trabajar y tienen que respetar, y así rompió la huelga, Si no lo puedo aunque, mandar como panadero, lo mando como guardia. pero después no lo reconocía como guardia. Ese es digamos, es una anécdota del movimiento de trabajadores en la época que más se conoce, porque antes no existían asociaciones o agrupaciones como la conocemos ahora. A principios del siglo pasado, en 1905, fue que se crearon los primeros gremios y mutualidades. No habían sindicatos con nombre de sindicato, sino eran gremios. Los gremios eran sectores del mismo oficio o la misma profesión que se reunían y hacían actividades diversas. Dentro de ello hacían la ayuda mutua o el socorro, que es lo que se llama la mutualidad, Mutualidad, sí. para cuando ocurriera cualquier acontecimiento de muerte o de enfermedad de alguno de los miembros o algún accidente grave en la familia, poder protegerlo, pero solamente con la cooperación de ellos. Quiere decir, en las mutualidades solamente los miembros son los que aportan. Y así se crearon los primeros gremios de panaderos en Santiago y aquí en la capital los trabajadores del puerto. Todos sabemos que en 1916 comenzó la ocupación norteamericana, que duró 8 años, y durante esa ocupación hubieron algunos acontecimientos que es importante que los trabajadores conozcan. En 1918, en Laredo, México, se constituyó una confederación obrera panamericana, que la sigla era COPA, quiere decir Confederación Obrera Panamericana. Ese fue el primer intento de los norteamericanos de controlar el sindicalismo de América Latina. Y esa organización invitó a todos los países a que participaran en sus congresos, y la República Dominicana participó José Eugenio Cunjar. José Eugenio Cunjar puede decirse que es el padre del movimiento obrero dominicano. Era un agrimensor que estuvo preso y después se dedicó a organizar los trabajadores, los gremios, las mutualidades, fundamentalmente en San Pedro de Macorís y en Puerto Plata. Y José Eugenio Cunjar participó y representó a los trabajadores en ese congreso que se hizo en Nuevo Laredo. Y en 1920, o sea, un año después, se celebró el segundo congreso de esa organización y José Eugenio Cunjar volvió a participar, y también participó Rafael Estrella Ureña, que posteriormente fue presidente de la República. Y José Eugenio Cunjar y Rafael Estrella Ureña pidieron a las organizaciones dos cosas. Primero, la salida de las tropas norteamericanas de la República Dominicana. Y segundo, denunciaron de que los norteamericanos habían introducido para las zafras azucareras
800 braceros que trajeron de las islas de San Kitts y San Martín, como para pagarle salarios bajos. La AFL, la American Federation of Labor, que era en esa época una parte dirigida por Samuel Gompers, acogió la petición de la delegación dominicana y envió una carta al presidente de los Estados Unidos pidiendo a nombre de la organización norteamericana y de los trabajadores dominicanos la salida de las tropas norteamericanas del país. Yeah. Eso no era una actividad sindical, era una actividad política, pero era organizada por trabajadores. Y en los siguientes congresos de la Copa, José Eugenio Cunjar fue el delegado, el representante de los trabajadores dominicanos en esos eventos internacionales. Por la actividad que él desarrolló y por el beneficio que trajo y la defensa de los trabajadores dominicanos, nosotros podemos decir que en el movimiento de trabajadores, en la primera época, la figura preponderante fue José Eugenio Cunjar. Estamos hablando, para mejor ilustración, de nuestros amigos 1918 a 1924, que era la primera época de esta etapa. En 1919 se creó en Santiago la Hermandad Cigarrera. La industria de cigarros, de la elaboración de cigarros, era una de las industrias más prósperas y había diversas empresas, y la Hermandad Cigarrera, que duró hasta poco todavía, poco tiempo, fue una de las primeras organizaciones que se hizo en el país. Y en 1920 se organizaron los estibadores y gremios portuarios aquí en la capital y en San Pedro de Macorís. En 1920 se lanzó una ley durante la ocupación norteamericana que se llama la Ley 520. Esa es la ley sobre asociación. La Ley 520 de 1920. Asociaciones sin fines de lucro. Es para reconocer, legalizar las organizaciones sin fines de lucro. Yeah. Quiere decir que los gremios, las asociaciones, en esa época no existían ONG ni sociedad civil. Yeah. Lo que habían eran gremios y asociaciones y mutualidades, eran incorporadas o reconocidas por la Ley 520, que eso duró hasta el año pasado, esa ley, que fue ahora que se pudo modificar por la Ley 112, pero de 1920 en adelante las agrupaciones de trabajadores eran reconocidas por esa Ley 520 que fue dictada por el gobierno militar de ocupación. En 1921 se hizo la primera huelga de choferes. Quiere decir, las huelgas de choferes no son de ahora, no son solamente la época de lo que estamos viviendo, y el motivo fundamental fue el aumento del precio de la gasolina. Quiere decir que los mismos problemas de 1921 a esta fecha, naturalmente, no había esa cantidad de pasajeros ni de vehículos, la gasolina no tenía los precios que ahora, pero era cara para los choferes en comparación al costo de la vida que había y lo que ellos podían cobrar. En 1924 se produjo la salida de las tropas norteamericanas, entonces ahí comenzó ya una nueva etapa para los trabajadores. En 1929 se creó la Confederación de Trabajadores Dominicanos. Esa Confederación de Trabajadores Dominicanos, CTD, fue la primera organización sindical ya reconocida, y Estrella Ureña, que había representado a los trabajadores en los congresos de la Copa, no era un sindicalista, pero era un hombre que tenía conocimiento, siendo el presidente, fue que reconoció a la primera organización de trabajadores, que se llamó la Confederación de Trabajadores Dominicanos. En 1930, estamos dando un relato histórico en orden cronológico de la fecha para que podamos entender y ubicarnos bien, asume la presidencia del país Trujillo, y todos conocemos que durante la dictadura de Trujillo se aniquilaron todos los opositores, políticos, económicos. Y se disolvieron lo posible, la creación de posibles organizaciones que tuviera que ver, y mucho menos con cosas sindicales. Y fue eliminada toda la oposición. En 1940, o sea, 10 años después del inicio de la dictadura, aparece el primer libro que trata sobre el movimiento de los trabajadores, que es una novela escrita por Marrero Aristi que se llama Over. Y habla fundamentalmente, Over quiere decir el tiempo extra que se le paga, y ahí narra
la descripción de la condición, la situación de los trabajadores Sí. en la industria azucarera, Sobre todo en la industria azucarera. especialmente en el este, quiere Sí. decir, en La Romana y en San Pedro de Macorís. Ramón Marrero Aristi. Ramón Marrero Aristi, que después fue secretario de Trabajo y después lo mataron, pero esa novela de 1940 despertó en varias personas, especialmente en la región este, el interés, el deseo, aún dentro de una dictadura, de organizarse, de ver la condición de vida y de trabajo, cómo trataban los capataces a los braceros, que en esa época había muchos braceros en La Romana que eran puertorriqueños, porque la condición de Puerto Rico no era la de ahora, era más pobre que la nuestra, y en La Romana iban muchos braceros de Puerto Rico, no eran haitianos, sino de Puerto Rico. Quiere decir que en 1942 se hizo una primera huelga en San Pedro de Macorís. Esa huelga fue reprimida por los militares y no tuvo éxito. Dos Eh, años después, ahí está, en ese intento, quiero decir, Mauricio... no, más tarde, lo de Mauricio Báez unos años más tarde. Esta primera huelga fue reprimida totalmente y Mauricio Báez no era, digamos, el líder No, todavía. no, lo que quiero decir es que en ese intento, Sí, a pesar de que Mauricio Báez, eso era lo que iba a decir, no es, o no era, perdón, no era. el ideólogo ni la cabeza ¿verdad? Del movimiento, pero ya estaba dentro Estaba dentro, sí, pero no era el líder en esa época. Hubo en 1944, estamos hablando 42, esa primera 42. huelga que fue reprimida. En 1944, en ocasión de celebrar la República Dominicana su primer centenario de independencia, Trujillo tuvo una apertura y se permitió que delegados de trabajadores dominicanos asistieran a un congreso de la CETAL en Colombia. Y hubo cierta apertura, quiero decir, pudieron organizarse más gremios, comenzaron a organizarse los trabajadores de bares y restaurantes que antes se llamaban manipuladores de alimentos, que era el nombre que se utilizaba, y entonces ahí es que comienza en 1946 la huelga azucarera que se inició en La Romana y luego se trasladó a San Pedro de Macorís. Eso pedían un aumento salarial y el líder de esa huelga era Mauricio Báez en 1946. Ahí en esa huelga fueron asesinados Ángel María Dixon, que le llamaban Blanquita, y Héctor Porfirio Quesada, que le decían Negrito. Eran Negrito y Blanquito. Yeah. A los dos fueron asesinados en La Romana. Y Mauricio Báez, que era el ideólogo, el organizador, él era el presidente de la Federación de Trabajadores de San Pedro de Macorís, tuvo que refugiarse en la Embajada de México, salió al exilio a Cuba y en Cuba fue asesinado por orden de Trujillo. Y quiere decir que durante la era de Trujillo, durante más de 30 años, la única actividad de lucha de trabajadores organizado para defender a los trabajadores se dio en San Pedro de Macorís y en La Romana y en los ingenios azucareros. O sea, ahí Y se el líder, inició lo único que se hizo, o sea, después de eso no hubo ninguna otra huelga, no hubo ninguna otra manifestación, pero las huelgas de San Pedro de Macorís y de La Romana, pues decirse que fueron la mayor expresión de los trabajadores durante 31 años. Y por eso Mauricio Báez, podemos decir, es el padre del movimiento sindical dominicano, porque lo hizo en la etapa más difícil que fue durante la dictadura y bajo una represión muy fuerte contra los trabajadores. Bien, licenciado, con su excusa y ustedes, amigos televidentes, vamos a ir a cumplir con algunos licenciado, quiero aprovechar la ocasión porque de verdad que es muy interesante, es muy importante que nuestros amigos televidentes puedan saber dónde pueden adquirir el libro. Miren aquí, si pudieran por favor, me puede hacer un close-up a este libro. Ok, ahí está, ahí está, ahí está.
el sindicalismo en la República Dominicana. En este libro usted